Bueno, estamos aquí en otra reunión Meet, Instituciones de Derecho en Privado 2. Paso así rápidamente porque este es el módulo 1, luego viene el módulo 2 y estos contenidos ya los hemos presentado en clases anteriores. Esto no significa que esté ahí de recuerdo, ya que ustedes tienen que realizar una actividad y, bueno, tendrán que regresar a los contenidos que están en estos módulos para poder desarrollar esas actividades y presentarlas. Después está el módulo 3, donde se alojan las grabaciones, y el módulo 4 es el tema nuevo, títulos de crédito. La parte general y lo específico de cada tipo. Temas relacionados, transversales a estos papeles son el aval y el endoso. Y el protesto. Aquí tienen modelos y preguntas guía para orientar la lectura de estos temas. En el módulo 5 tienen la actividad, forma parte de la primera parte del segundo parcial, la comparativa entre los diferentes tipos societarios. Tienen que confeccionar una hoja Excel comparando diferentes sociedades y con las variables que están acá. Ustedes pueden incorporar otras, por supuesto, es opcional. En principio son estas 9. Clasificación, tipo de responsabilidad de los socios, denominación, clases de socios, cómo está representado el capital, cómo se forma, el número máximo y mínimo de socios, documentación y órganos internos. Como les decía la clase pasada, no es cuestión de copiar y pegar el artículo o los artículos de la ley, sino ir a la Ley General de Sociedades, leer algunos de esos artículos, fíjense que no son todos, son algunos, y hacer una síntesis, cosa de que quepa en una celda de Excel y visualmente sea un cuadro comparativo que sirva a un tercero para que pueda visualizar en ese cuadro comparativo contrastes entre los diferentes tipos societarios. Después, si esa persona quiere ir a la ley y saber un poco más, es un tema de esa persona. Tiene que ser un cuadro que sirva para tener una representación visual de contrastes entre los diferentes tipos societarios y no la textual de los artículos de la ley. Para lo cual hay un trabajo de lectura, de síntesis de parte de ustedes en la construcción de esta actividad. En este módulo tienen material, tienen la producción de años anteriores, mapas conceptuales
de la parte general de sociedades, el wiki colaborativo, donde se desarrolló un tema específico, e-commerce, y otras presentaciones de cuadros comparativos entre sociedades. Bueno, hubo una elaboración conjunta acerca de las características de diferentes tipos societarios. Esos recursos que tienen aquí en el módulo 5 les puede ser útil o para que tengan una idea en el armado de su propio cuadro. En la carpeta de archivo del módulo 4 tienen material de lectura acerca de letra y cheque y endoso. Bueno, para seguir un orden metodológico, y yo recomiendo que empiecen por letra. Y mejor aún si empiezan por pagaré. Es decir, desde el pagaré, la letra, hasta el cheque. Y no el camino inverso. Porque siguiendo ese orden van sumando o construyen progresivamente un aprendizaje claro acerca de los sujetos que intervienen en estas cosas, ¿no? Bueno. Profe, buenos días. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. El cuadro comparativo de las sociedades, ¿eso hay que subirlo en el campus o cómo va a ser el No, envío? claro. Por eso dije la primera parte del segundo parcial. Ahí en el formulario que te va a llegar, formulario de examen, Sí. vas a encontrar una sección donde vas a cargar el archivo. Ah, ok, perfecto. Ahora podemos continuar con esto. Listo. Gracias. Letra de cambio es uno de esos títulos de crédito. Ahora, ¿qué es un título de crédito? Esto es importante en el sentido que la letra de cambio es un título de crédito. Bueno, entonces, ¿qué es un título de crédito? Un título de crédito es... ¿Qué es? Oh, ¿qué es el título de crédito? Ahí sí, bueno, vamos para atrás. Vamos a recordar de qué trata esto. Vale, por favor. Es una definición de hace 1000 años. Siempre está la misma definición. No importa qué libro o artículo, ensayo, publicación, tesis, es siempre la misma definición. Es la clásica. Miren que he leído muchos temas de muchas cosas de distinta naturaleza y en este tema no hay nunca una variable. La definición es tan impecable que calza el guante que no hay un autor que le haya superado a este. Está esta definición catapultada, digamos, es de cuadrito. Es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él expresado. Después está toda la explicación, que puede variar en el sentido de decirse con otras palabras, pero la caracterización se explica, cada una de ellas, es la literalidad, la autonomía, que es abstracto, la necesariedad, que es completo.
La definición es esta: el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. Fíjense que en esta pizarra el ejemplo fue el pagaré, es decir, que yo empecé por el pagaré, no empecé por el cheque. Por eso cuando ustedes van a la carpeta de archivo, no empiecen de inmediato por el cheque, empiecen por el pagaré. El pagaré, la forma en como a mí me lo han explicado, creo que la cosa no ha variado. El profesor tomaba una hoja de papel, algunos como para hacerlo más grotesco, pero que se entienda, puede ser en la pared, en una hoja de papel higiénico, en una servilleta, en lo que vos quieras. Que si vos pones pagaré la suma de tantos pesos el día tanto a fulano de tal, tenés el pagaré. Y ese papel es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado. Literalidad, porque vas a ejercer el derecho que ahí dice. Autónomo, porque no se vale de ninguna otra cosa, anterior o posterior. Esa otra cosa es un documento, ¿no? Otro papel, no. No, es literal y es autónomo, se vale a sí mismo, no necesita de nada anterior, posterior o concomitante a este papelito. Es abstracto, es decir, no me interesa porque esta persona se comprometió a esto. No. Necesariedad. Necesito el papel, no se te pierda. Completo, es decir, ahí dice todo lo que yo necesito para poder ejercer este derecho de cobrar. Y hasta acá tengo el ejemplo del pagaré. Es lo más sencillo, por eso se dice empecemos por el pagaré, luego por la letra y después el cheque. En un orden de lo más sencillo a lo más complejo. Y los sujetos, esto es algo importante, el tema de los sujetos cambiarios, porque dependiendo del sujeto, la acción cambiaria. La acción cambiaria, no estoy hablando de la bolsa, no estoy hablando de las acciones de la bolsa, no. Estoy hablando de algo más bien legal, cuando alguien te falla en el pago o no lograste cobrar, te hicieron una aceptación parcial del documento, te hicieron un pago parcial del documento. En todos esos casos vas a levantar un protesto y vas a iniciar un tipo de acción cambiaria, vas a lo que se llama a ejecutar el documento. Son títulos ejecutables. Es decir, te comprometiste en esto, firmaste un pagaré, no interesa por qué firmaste este pagaré. Tu firma está ahí, listo. Estás obligado a pagar. Después de que pagaste, porque te ejecutaron, ejecutar significa, es un proceso sencillo, corto, directo, donde el deudor tiene muy pocas defensas, excepciones, que puede plantear en un término de 5 días hábiles de notificado. Te va a llegar una cédula, tenés 5 días para presentarte en el expediente o vas a quedar notificado en los estrados del tribunal. Si vas a constituir domicilio, te presentás con un abogado patrocinante. Y si querés presentás u oponés excepciones. Por ejemplo, que ya pagaste o que prescribió. Si prescribió. ¿Cuánto tiempo tienen para reclamarte una deuda? Les pregunto a ustedes si saben. ¿30 días?
Esto es tan común, esto de te mandan correos electrónicos, refinancie, plan de pago, te llaman por teléfono, te mandan el correo electrónico, te mandan un telegrama tipo carta documento, incluso con letras en rojo, pague, no sea moroso, no amoroso, moroso. Y bueno, y ahí la gente se pone nerviosa, dice, tengo que, ¿y ahora qué hago? Consulta, pregunta. Y muchas veces, digamos, aprieta el botón de plan de pago, refinanciar, claro, me apuro. Corro detrás a ver si puedo hacer un plan de pago, porque no se pregunta cosas. Primero, ¿quién es quien te está reclamando esa deuda? ¿De hace cuánto tiempo es esa deuda? Y esas dos preguntas son importantes. ¿Quién te está reclamando? Y, bueno, es importante, hace a la legitimidad activa, el sujeto activo que te puede reclamar. Si vos estás en posición de cumplimiento, sos un sujeto pasivo deudor, y del otro lado tenés al legitimado activo, el sujeto activo, el acreedor. Pero a ver si ustedes saben que muchas veces se compran paquetes de deuda y hay estudios jurídicos o empresas que compran estos paquetes para hacer todo este proceso de gestión de cobro. ¿Cómo es que compran estos paquetes? Se hacen sesiones. Y bueno, entonces contraes una deuda con un prestamista, sacaste un préstamo. Puede ser un prestamista o puede ser un banco, ¿no? Es el banco que te prestó. Pero yo no tenés la deuda con el banco. El que te está reclamando es otro que compró esa deuda. Si me van siguiendo, se darán cuenta que las personas no andan preguntando todo esto porque el telón de fondo no lo conocen. Y muchas veces ese que te reclamó al principio ya no es y te pasa a reclamar otro, porque ese paquete se va vendiendo y se vende, se vende, se vende. Y el problema está en a quién le voy a pagar, porque se sigue cediendo. Y sigue pasando el tiempo. La pregunta fue, ¿cuánto tiempo tienen para reclamarte una deuda? 5 años. Esto lo dice el Código Civil y Comercial. Plazo general es de 5 años. Ahora, yo con todo esto me salgo un poco de este tema para mostrarles que estas cosas son de la vida cotidiana, que las personas en general no conocen estas cuestiones, y entonces cuando le llega la carta documento, o menos que eso, un correo electrónico, y dice plan de financiación, plan de pago, aprieta el botón. Entonces ese plazo de 5 años se interrumpe. ¿Qué significa que interrumpe? Que vos al aceptar el plan de pago, le haces ganar tiempo al que te reclama. Entonces, ya no empieza a contar de 4 años que han pasado, sino de 0. O sea que va a tener 5 años más para continuar reclamándote la deuda. Regresando a esto, los títulos ejecutivos, bueno, si vos tenés un pagaré y no te pagaron, lo ejecutás. No es necesario preparar la vía. ¿Qué significa?
que no tenés que hacer pasos previos para que el título sea ejecutable. El título ya es ejecutable como es ejecutable una sentencia judicial. Y pagaste o te embargaron y vos decís, pero si esto yo no lo firmé o esto se firmó por tal cosa y lo querés discutir, tenés que iniciar vos un juicio ordinario posterior que es más largo y que tenés que probar todo lo que vos querés decir o que decís. ¿Mm? Regresando a la letra de cambio, bueno, ¿cuáles son los sujetos? Porque de esto depende qué tipo de acción cambiaria vas a ejercer. Hay de diferente clase. La letra de cambio es un título de crédito a la orden, abstracto, formal y completo, que contiene una promesa incondicionada de hacer pagar o en su defecto de pagar una suma determinada de dinero a su portador legitimado, vinculando solidariamente a todos sus firmantes. Bueno, está el librador y el tomador, que ya estaban en el pagaré. En esto está igual. Hay alguien que crea el documento y alguien lo recibe. Librador, tomador. Pero aparece el girado. Este sujeto no estaba en el pagaré, está acá, en la letra, y veremos en el cheque quién es. En la letra es quien se solicita y bueno, pueden intervenir el endosante, el endosatario y el avalista. Cuidado acá, el endosante, el endosatario y el avalista también son sujetos cambiarios, pero forman parte de temas que son transversales a diferentes títulos. Porque el endoso tiene que ver con la forma de hacer circular el documento y el avalista es quien garantiza el pago. A ver. Acá hay otro dibujo para que lo vean. El librador, el tomador. El tomador recibe el documento. Pero este se puede transformar en un endosante. Es decir, que lo hace circular, no lo presenta al girado. Y a su vez se endosa, circula, 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 hasta que alguien dice, no, ahora lo presento. Y se lo presenta al girado. Se forma lo que se llama una cadena ininterrumpida de endosos, hasta que alguien lo presenta al documento. Y esa cadena hace que se llame cada uno de los sujetos endosante, endosatario, endosatario, endosante, endosantario, y así sucesivamente. En estos materiales van a tener un dibujito donde está representado la cadena ininterrumpida de endosos. Más abajo van a encontrar esto de los requisitos de la letra. Hay requisitos que son de fondo y otros que se ven. A ver, requisitos intrínsecos. La capacidad, la voluntad, el objeto y la causa. Los requisitos intrínsecos, se discuten en un juicio ordinario posterior. Nadie en un título ejecutivo te va a plantear esto. Y el deudor tiene muy pocas defensas en el juicio ejecutivo. Por ejemplo, pagué, prescribió. Pero esto, si lo quiere discutir,
va a tener que iniciar un juicio ordinario para plantear estas cuestiones. Lo extrínseco, las formalidades, son estas, y ustedes tienen en el módulo modelos y les indica cómo completarlo, qué tiene que tener a simple vista la formalidad. La clase pasada les decía acerca de diferentes tipos de vencimiento. Son 4. A la vista, a un determinado tiempo vista, a un determinado tiempo de la fecha, a un día fijo. El pagaré es de este, a un día fijo. Y después, en la letra, tienen estas 4 formas. Y en el cheque hay que verlo, hay que ver qué tipo de cheque es y de ahí el tipo de vencimiento. A la vista, la letra debe pagarse al momento de presentación al girado. Te lo muestro, acá está. Me lo pagas. Bueno, a la vista, debe pagarse al momento de presentación al girado. A un determinado tiempo vista, te lo muestro y después de transcurrido ese lapso contado desde que te lo muestro, lo debes pagar. Cuidado, acá aparece el tema de la aceptación. Debe pagarse de transcurrir el lapso de tiempo indicado en la letra contado a partir de la fecha de aceptación. ¿Por qué? Porque no es que te lo muestro y empieza... No, viene lo que se llama la aceptación del documento. A un determinado tiempo de la fecha. Vence transcurrido el lapso indicado en la letra, contado desde la fecha, ¿de cuál fecha? De la fecha de creación. Entonces, las leyes, cuando no se cumplen cosas o le falta algo por omisión o porque alguien se olvidó, no lo puso, lo que sea, en ausencia es suplida por algo. La ley nos indica qué sucede en esos casos y es pagable a la vista. Repasamos. A la vista es esto, debe pagarse al momento de presentación. Ahora, en tiempo vista es diferente, debe pagarse al transcurrir el lapso de tiempo indicado en la letra, contado a partir de la fecha de aceptación. El tiempo está indicado en la letra y se es contado a partir de la fecha de aceptación. Hay que ver si esto se da. Ahora vemos cómo. La aceptación. La aceptación es el acto cambiario unilateral mediante el cual el girado asume la obligación de pagar al portador legitimado la suma de dinero indicada en la letra a su vencimiento. Es decir, la aceptación es un acto cambiario unilateral del girado. Él va a asumir con la aceptación la obligación de pagar. Al portador legitimado es quien tiene el documento. La pregunta.
¿Puede ser obligatorio? Sí, puede. Cuando el librador o un endosante así lo establezcan, siempre que el librador no lo haya prohibido, sea en forma total o parcial. La presentación será prohibida cuando el librador lo prohíbe mediante una cláusula en el documento que dice no aceptable o prohibida la aceptación. Esto es así porque puede ocurrir que el girado no tenga en su poder fondos del librador. Si no tiene fondos del librador, lo más probable es que no acepte la letra. Entonces, el librador, previendo esta circunstancia, prohíbe la aceptación y antes del vencimiento girará o transferirá fondos al girado para que acepte y pague. Entonces, la presentación es necesaria en determinados tipos de vencimiento. En cierto tiempo vista, porque resulta necesario para determinar su fecha de vencimiento. Es decir, lo presenta al girado y a contar de la aceptación empieza a contar el plazo. Y en las letras domiciliadas, que son aquellas que tienen como lugar de pago un domicilio distinto al del girado, para que éste tome conocimiento del lugar donde debe efectuar el pago de la letra. De todo esto que está desarrollado aquí, lo que a mí me interesa en particular es lo siguiente. Vamos al principio. ¿Qué es un título de crédito? Los sujetos que intervienen. Que hay requisitos intrínsecos y otros son formales. Que este es un título ejecutivo. Las características de ese juicio ejecutivo en cuanto a la brevedad, las defensas que puedo poner, que no se puede discutir esto intrínseco en el documento, sino en un juicio ordinario posterior. Cómo se completa esa letra, para lo cual yo les dejé unos modelos. Las 4 formas de vencimiento de la letra. A la vista, un determinado tiempo vista, un determinado tiempo de la fecha y a un día fijo. Y la aceptación. La aceptación puede ser total o parcial. Ahora, el portador, el que tiene el documento, ¿puede oponerse a la aceptación parcial? No lo puede, no. Lo que sí, ahí dice podrá, pero si quiere discutir el documento va a tener que hacerlo, levantar un protesto. ¿Protesto de qué? ¿Qué es eso? Un documento. El protesto por la cantidad no aceptada. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias o efectos de la aceptación y de la falta de aceptación? El girado, al aceptar, queda obligado a pagar la letra a su vencimiento. Es decir, se va a transformar en un obligado principal y directo al pago. Ahora bien, ¿y esto? Y acá está lo interesante y yo diría lo dinámico del asunto. Porque esto tiene un dinamismo muy distinto al tono de esta clase. Es más dinámico todavía. Usted piensa en esto como
el pagaré o la letra. El documento. No le puse nombre. Este es el documento. Bueno, le vamos a hacer unos garabatos que son todas las firmas estampadas acá. Bueno. Garabatos. Acá. Otra firma por acá. La otra firma por acá. Y acá están todos, ¿eh? Está el librador, el endosante, el otro endosante, el avalista, el avalado. Lo vamos a poner acá. Librador. Endosante. Avalista y avalado. Todos los que firman este documento son solidariamente responsables. ¿De qué? Y si hay una aceptación parcial, un pago parcial, o no se pagó el documento, todos estos que han estampado la firma son solidariamente responsables. Por lo tanto, el portador legitimado ante la falta de aceptación o una aceptación parcial o que no logró cobrar el documento, les puede reclamar a todos los que estamparon la firma. Por eso acá dice, podrán ser demandados subsidiariamente en caso de que el aceptante no pague al vencimiento. De la falta de aceptación, bueno, de no aceptar la letra, el girado, bueno, surge la responsabilidad del librador, endosante y avalista, podrán ser por ser garantes de la aceptación de la letra. Ahora, acá dice, el portador podrá ejercitar la acción de regreso anticipado. ¿Qué es esto? Bueno, por eso les digo, hay que saber el nombre de los sujetos que intervienen para poder identificar si es de regreso a término, de regreso anticipado, qué tipo de acción es. Y en qué momento. Acá estamos hablando de la falta de aceptación. El portador tiene que levantar el protesto. Esto es un requisito que es infaltable. Tiene que hacerlo porque de lo contrario no va a poder continuar con una acción cambiaria. El girado cuenta con estas facultades, puede aceptar o rechazar la letra. La aceptación puede ser parcial. Entonces, aquí aparece el tema del aval. El aval es garantizar algo, que son obligaciones que surgen del título. El avalista y el avalado están en la misma posición. No es lo mismo que la fianza, donde el fiador, bueno, primero puede plantear el fiador una defensa, una excepción de excusión. Primero ejecute al deudor, después venga por mí. Esto el avalado no lo puede plantear. El avalista tampoco. Están a la misma altura, al mismo nivel. Entonces, las formas del aval en la misma letra o en un documento separado que es una extensión del documento, como una hoja anexada.
el avalista queda obligado en los mismos términos que la persona a la que otorgó el aval. Ahora, hay otros archivos dentro de la carpeta donde estos temas se repiten, se vuelven a ver. Letra de cambio en 2. Bueno. En 2. En este archivo PDF de nombre letra de cambio -endoso.doc, en la página 10, dice en 2. ¿Qué es? Es una declaración cambiaria unilateral formalmente accesoria de la letra y que se perfecciona con su entrega, que tiene por objeto legitimar al endosatario, transmitirle la propiedad del título y comprometer solidariamente al endosante como garante de la aceptación y del pago junto con los demás firmantes. Y estos asteriscos están explicados uno por uno. Se requiere la manifestación de voluntad del endosante, etc. De todo esto me interesa, por supuesto, la definición, porque la definición contiene una pregunta o la respuesta a una pregunta que se suele hacer en este tema. ¿Cuáles son las 4 funciones del endoso? Recuerden esto, 4 funciones del endoso. Y están en la definición. ¿Cuáles son? Tiene por objeto legitimar al endosatario. Primero. 2. Transmitirle la propiedad del título. Comprometer solidariamente al endosante como garante de la aceptación y del pago junto con los demás firmantes. Entonces, surge nuevamente esto de la responsabilidad de quienes firmaron el documento. Porque si me hicieron un pago parcial, una aceptación parcial, o me rechazan el documento, ¿a quién le reclamo? A todos los que han firmado. Ellos también son responsables de ese documento. Bueno. El endoso se compara con la cesión porque son diferentes. La cesión es un contrato, el endoso es un acto cambiario. Para hablar de cesión tendríamos que sentarnos a redactar un contrato llamado cesión de créditos o cesión de derechos. El endoso no. Firmo el documento y listo. Nada más. Y lo endosé. Y lo hice circular. Por eso es más ágil el endoso que una cesión. Que si fuera una cesión, no es solamente cuestión de ponerlo por escrito, sino también notificar al deudor cedido. Por eso en los negocios se tiende a hacer un endoso y no una cesión de créditos. Sujetos del endoso. Endosante, endosatario. Quien transmite el título, quien adquiere el título en virtud del endoso. Funciones. Y la cadena ininterrumpida de endosos. Fíjense el dibujito, ¿no? Librador, endosante. Este endosante es el tomador.
el que se benefició. Pero no lo presenta al cobro, él lo hace circular y se transforma él en un endosante y el otro es un endosatario. Pero a su vez lo hace circular, se va a transformar en un endosante. Y así sucesivamente hasta que alguien lo presenta. Por eso se llama cadena ininterrumpida. Consiste en que en cada transferencia aparezca como endosante la persona que figura como endosatario en la transferencia anterior. Y así sucesivamente. Las funciones del endoso, esto es importante. Tres funciones del endoso. Están en la definición, pero vamos a desgranar lo que dice la definición. Legitimación del endosatario, porque lo habilita a ejercer todos los derechos que resultan del título, pudiendo exigir la aceptación, el pago, de transferencia de la propiedad del documento, de la titularidad de los derechos y de garantía, porque el endosante se convierte en garante de la aceptación y del pago de la letra. Hay diferentes tipos de endoso. Y aparece nuevamente el tema de la aceptación. La aceptación es el acto cambiario unilateral mediante el cual el girado asume la obligación de pagar al portador legitimado la suma de dinero indicada en la letra a su vencimiento. Bueno. Y reitera el tema de las formas de vencimiento. En el examen yo les puedo pedir transformen este vencimiento a la vista en determinado tiempo vista. Para lo cual ustedes pueden ir preparándose con los modelos que tienen a disposición. Una vez que ya saben del pagaré de la letra, avanzan con cheque. En ese orden, de lo más simple a algo un poco más complejo que, bueno, el cheque lo es. Para librar un cheque es necesario tener en cuenta que hay antes una cuenta corriente bancaria. Hay que tener en cuenta que hay una cuenta corriente bancaria. ¿Sí? ¿Qué es esto? La cuenta corriente bancaria. Un contrato bancario que se llama así y que está regulado en el Código Civil y Comercial. Si yo no tengo esto, no puedo librar ningún cheque. Los sujetos, igual, el librador, el girado, el tomador, y como tema transversal, colateral, a todos los títulos, aparece el endoso y el aval. O sea que estos sujetos, igual. Lo único que tiene de particular es el banco es el girado. Por lo cual aparecen diferentes relaciones jurídicas. Este tema es importante, se suele preguntar. Lo resalto, lo pongo con mayúscula porque les puedo preguntar qué tipo de relación hay entre el librador y el tenedor, cómo se llama la relación entre el tenedor y el girado en el cheque, cuál es o cómo se llama, qué nombre recibe, qué tipo de relación es la del librador con el girado en el cheque. Para lo cual tienen esta pirámide.
Y como ven ustedes, las relaciones no son iguales. La relación que hay entre el librador y el tenedor es cambiaria, porque uno crea el documento, el otro es el beneficiario, toma el documento y tiene el documento, llamado cheque. Es una relación cambiaria. El librador con el banco girado tiene una relación contractual. Para poder librar el cheque tenía que tener antes una cuenta corriente bancaria. O sea, hay un contrato. Así como es contractual, es extracambiaria. Ahora, entre el beneficiario, tenedor o tomador, con el banco girado, la relación es extracontractual. Es decir, no es ni contractual ni cambiaria. Aquí hay otro tipo de gráfico que lo muestra también. Relaciones que surgen del cheque. El librador y el girado, el librador y el tenedor, el girado y el tenedor, de naturaleza contractual, cambiaria, extracontractual. Hay dos tipos de cheque. Está el cheque común y el cheque de pago diferido. Acá hay que prestar atención a la forma de vencimiento. Por eso es que el consejo es primero estudiar la letra y después el cheque, porque es con la letra de cambio donde surgen esas 4 formas de vencimiento que después hay que aplicarlo acá, en el cheque. El cheque común. Bueno, es un instrumento de pago a la vista. ¿Y esto de dónde surge? De la letra. Y ahí yo tengo que poder identificar desde ahí qué significa que un título te venza a la vista. El cheque de pago diferido, bueno, es un instrumento de crédito mediante el cual se difiere en el tiempo el pago del crédito. Ahora, ¿cuáles son las formas de vencimiento en el cheque de pago diferido? A un día fijo o a determinado tiempo de la fecha. Como les decía, en la letra hay requisitos que no se ven a simple vista, que se discuten en un juicio ordinario posterior, que son la capacidad, la voluntad del objeto y la causa. Es algo que no podemos ver como una formalidad en el documento. Y después están aquellos que sí podemos describir del documento del papel. Nosotros podemos leer que dice cheque, podemos leer el número del cheque impreso en el cuerpo del documento, podemos ver el nombre de la entidad financiera girada, leemos el domicilio de pago, el lugar de creación, la fecha de creación, que es una orden pura y simple de pagar una determinada suma de dinero expresada en letras y números. Podemos leer el número de la cuenta corriente. Se ve del documento el nombre del titular, el domicilio registrado ante el girado y su identificación tributaria, laboral o de identidad. Y podemos visualizar la firma del librador. Ahora, ¿qué pasa si algo de esto no está o es irregular? Bueno, no vale esto, ¿no? ¿Alguna cosa se puede suplir si falta? Sí. Si falta el lugar de creación, se presume que es el del domicilio del librado. No sería algo tan importante, la ley lo suple. Te indica esto. Para el resto no puede faltar. Algo importante
es la firma del librador. Y esto tiene que estar antes de que se presente al cobro. A ver, yo quiero ver si está acá. Creo que sí. ¿Qué es la orden de no pagar? Eso es cuando se extravía o se sustraen las fórmulas. Es decir, digamos, perdiste el bolso o te robaron el bolso y ahí estaban las fórmulas de cheque sin utilizar y le das aviso al banco. El banco informa al Banco Central. Hay causales de rechazo del cheque y dentro de la constancia de rechazo, aviso de rechazo, hay unos artículos que yo puse acá, que más que nada en realidad no me interesa que vayan en profundidad, pero algo que yo pudiera preguntar de aquí sería, y ya les digo, porque estábamos hablando del protesto. Bueno, esa constancia de rechazo equivale a un protesto en este documento. Y está entre estos artículos, así dicho. Esa constancia equivale a un protesto. Sepan cuáles serían las causales posibles de rechazo del cheque. Falta de fondos o de autorización para girar en descubierto, falta de requisitos extrínsecos, es decir, de la forma, alteraciones en el cheque, orden de no pagar, revocación de la orden de pago, irregularidad en la cadena de endosos. Si la firma del librador es visiblemente falsificada. Digo visiblemente, manifiesta, algo que se ve a simple vista. Incapacidad del librador, quiebra del librador o del presentante, cheque librado en moneda distinta a la de la cuenta corriente, cheque extendido en formulario no previsto por el girado, irregularidad en la presentación del cheque cruzado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, acá hay algunos recordatorios. Quiero recalcar esto, dependiendo del tipo de cheque, es la forma de vencimiento. Y plazos. ¿Cuáles son los plazos para la presentación? El cheque debe ser presentado al cobro dentro de los 30 días corridos desde la fecha de su creación. El cheque librado en el extranjero y pagadero en Argentina, 60 días. Y son corridos. Más o menos con esto yo quiero ofrecerles una guía para este momento, cuando lleguen a leer estos archivos, ¿a qué tienen que prestarle atención? Y sí, la clase pasada se leyó el capítulo disolución del vínculo. También hemos leído capítulo gestión social del módulo 2. Presten atención a los conceptos, lean
los artículos de la Ley General de Sociedades y deténganse en lo que ha sido en materia de explicación sobre esos capítulos. Cuadro comparativo entre la SA y la RL. Este es un archivo PDF que está en este módulo 2, bastante similar a lo que ustedes tendrían que hacer en la hoja Excel. Bueno, caracterización de una SRL. Yo diría que lo que resalta como caracterización son dos cosas en una sociedad de responsabilidad limitada. Primero, como el nombre lo indica, es de responsabilidad limitada. ¿A qué? Al valor de la cuota. Además, el número de socios es hasta 50, algo distintivo de esta en particular. Tiene un número máximo de socios. Y además tiene una gerencia, que es otra nota característica de una SRL. Es decir, que lo que ustedes ponen en la caracterización puede que esté repetido en otra de las variables que están más abajo. Responsabilidad de los socios. Bueno, limitan su responsabilidad a las cuotas que suscribieron. Pregunto, y esto puede ser materia de pregunta, ¿no? Del examen, que ustedes identifiquen qué significa responsabilidad limitada, solidaria, quienes responden de forma mancomunada y en partes iguales. Acá limitan su responsabilidad a las cuotas que suscribieron. Hay algunas excepciones. El nombre social. Bueno, deben actuar bajo denominación social, que puede consistir en un nombre de fantasía o puede incluir el nombre de uno o más socios. Importante, tiene que contener la indicación que es una SRL. Puede ser la abreviatura o así, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Por lo tanto, sería algo así como Cerámicas Racú SRL. El nombre de fantasía y la razón social SRL abreviado. Capital social puede realizar aportes que consistan en obligaciones de dar. El capital, CAP es capital. Capital debe suscribirse en su totalidad en el acto de constitución. Debe integrarse dependiendo del tipo de aportes, etc. Órgano de gobierno. Bueno, cuando yo les pregunto por el órgano de gobierno, hace alusión a la reunión de socios, que en la ley recibe el nombre de asamblea. Lo cual esto incluye el tema de quórum, que es no quiere decir la mayoría, quiere decir que es el número necesario que habilita continuar con la sesión, el quórum. La mayoría es el número necesario para adoptar determinadas decisiones. Y esto va a variar dependiendo del tema que puede ser. Si la cuestión es modificar el objeto o modificar alguna otra cosa del contrato societario, de eso va a depender la mayoría necesaria. La administración y representación, aquí sí entra el tema de la gerencia.
y el órgano de fiscalización. Es la sindicatura o consejo de vigilancia y puede ser optativo cuando los socios deciden establecerlo u obligatorio cuando el capital haya alcanzado el importe fijado en el artículo 299, inciso 2 de la Ley de Sociedades. Y acá había algo interesante que yo se los mostraba la clase pasada respecto de cómo ha ido actualizándose el valor de este importe. Ese importe, ese valor se va actualizando y hay que estar al tanto de eso para saber si ese órgano de fiscalización será optativo u obligatorio. La SA, bueno, digamos que una sociedad anónima se va a caracterizar por el tema de las acciones, ¿no? Limitan su responsabilidad al valor de la acción. ¿Qué es la acción? Lo que mismo la palabra cuota. ¿Qué son las cuotas? Las cuotas y las acciones son títulos. Por eso es que los temas que estamos viendo se relacionan unos con otros. Lo que difiere entre todos estos títulos son las características, porque las cuotas y las acciones son títulos, pero no es igual que un cheque, un pagaré, una letra. Hay diferencias. La cuota y la acción son títulos causados e incompletos, porque responden al contrato y hay que remitirse al contrato societario. La sociedad anónima se caracteriza por cómo está representado el capital en acciones. Y además porque tienen un órgano que se llama directorio. Y el presidente del directorio es el que representa legalmente a la sociedad anónima. Entonces, si hay que citar a una sociedad anónima como Cerámica Racú S.A., el que se tiene que presentar a el expediente o a la mediación es ese presidente del directorio que está en funciones en ese momento junto con un apoderado o un abogado. Porque ¿quién representa a la SA? El presidente del directorio. Y a su vez, en cualquier acto donde se requiere un patrocinio, tendrá que ir acompañado con un letrado. Bueno, entonces, la responsabilidad de los socios limitan su responsabilidad del valor de las acciones que suscriben. El nombre social, bueno, ya les dije un ejemplo, Cerámica Racú S.A. o Sociedad Anónima. Hay algo en particular en la SA que es la forma de constitución. ¿Por qué? Porque la SA se puede conformar por acto único o de forma escalonada. Creo que acá no lo menciona. No lo menciona. Bueno, se puede formar por acto único o de forma escalonada. Son las dos formas de constitución de la sociedad anónima. El tema de quórum y mayorías en la SA es un poco más complejo. Primero tienen que tener en claro por qué tema se está convocando. A partir de ahí, si será una asamblea ordinaria o una extraordinaria. Si es una asamblea ordinaria o extraordinaria, puede llegar a haber una segunda convocatoria si fracasa la anterior. Y de ahí que varíe el quórum y la mayoría.
tener en cuenta esos puntos, como les decía la clase anterior, depende de ello lo que sería la eficacia jurídica de las decisiones que se toman en ese tipo de asambleas. Porque alguien puede llegar a impugnar. Impugnar porque no se formó el quórum, porque no se adoptaron esas decisiones con la mayoría necesaria, o porque hay irregularidades respecto del orden del día, o cómo fue convocada, o quién convocó a esas reuniones. Entonces, llevar en debida y legal forma todo el procedimiento de convocatoria hace que, bueno, haya menos cuestionamientos y que alguien, alguien puede llegar en algún momento a impugnar ese tipo de decisiones. Sociedad comandita por acciones. Se caracteriza por tener dos categorías de socios. Está el comanditado y el comanditario. Se aplican las normas de la sociedad anónima y supletoriamente las de la sociedad en comandita simple. O sea, tienen que tener en claro lo de la SA. Y por otro lado, ¿qué es un socio comanditado y qué es un socio comanditario? El comanditado responde ilimitada, solidaria y subsidiariamente. Por lo tanto, ¿qué es cada una de estas cosas? ¿Qué es? ¿Qué significa que responde ilimitada? ¿Qué significa que responde de forma solidaria y subsidiaria y el opuesto de cada uno? Si responde de forma ilimitada, no limitada. Si responde de forma solidaria, no es mancomunado. Y si responde de forma subsidiaria, no es directa. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué es un socio comanditario? Limita su responsabilidad hasta el capital suscripto. ¿Y cómo se representa este capital? Bueno, la denominación social se integra con las palabras y si actúa bajo razón social, ¿quién puede integrar? Solo pueden girar en ella los nombres de los comanditados. Esto aparece igual en la comandita simple. Hay sanciones en el caso de que haya una irregularidad acá. Porque si aparece el nombre de un comanditario, va a responder como un comanditado. ¿Quién puede administrar? El comanditado o un tercero. Bueno, más abajo hay una mayor extensión acerca de estos temas. Y retomo con cheque. Este es un archivo que está en el módulo 2. El PDF se llama Cuadro Comparativo, SRL y otros. Cuadro Comparativo. Y en la página 6 vuelvo con el tema de cheque. El cheque común, la definición, qué se necesita para el cheque, cuenta corriente bancaria, los sujetos que intervienen, las relaciones que emergen del cheque, que hay requisitos intrínsecos y otros de forma. Hay diferentes formas de pago. Causales de rechazo del cheque.
Cuando el girado no pague, es decir, cuando el banco girado no pague el cheque, deberá dejar constancia del rechazo en el título. El rechazo, acá dice, produce los efectos del protesto. Lo resalto porque es importante esto. Responsabilidad por pago indebido. La responsabilidad del banco girado, del titular de la cuenta corriente y del concurrente. Responsabilidad concurrente. Cuando no concurran los extremos indicados, los jueces podrán distribuir la responsabilidad entre el girado, el titular de la cuenta y el portador. Bueno. El cheque de pago diferido, etc. Bueno. Vamos a retomar con sociedades. Y espero que ese cuadro les sirva, les sea de utilidad para poder realizar el ejercicio con el Excel. Y bueno, nos encontramos nuevamente aquí con la ley 19.550, la Ley General de Sociedades. Voy a remitirme directamente al tema de sociedades anónimas para indicarles las formas de constitución donde están. Para que ustedes visualicen que hay distintas formas de constitución de la sociedad anónima, que reciben ese nombre por acto único o de forma escalonada. Y la de forma escalonada es todo un procedimiento donde intervienen promotores, el banco, hay un libro de registro. Bueno, que el capital se representa por acciones, creo que ya lo tienen más que claro, la denominación. Bueno, ahora, ¿cómo se forma? La sociedad se constituye por instrumento público. El principio es la libertad de formas, pero salvo que la ley me indique algo, acá se indica algo, que hay que hacerlo por instrumento público. Después podrán optar si es por acto único o por suscripción pública. Suscripción pública es la forma escalonada que yo les decía. Por acto único, artículo 166, se dice, si se constituye por acto único, el instrumento de constitución contendrá los requisitos del artículo 11, que esto se explicó en las primeras clases acerca del contenido del estatuto societario, y lo específico de esta materia, que es la sociedad anónima. Ahora, ¿qué sucede si es por suscripción pública o de forma escalonada? Es lo mismo. Artículo 168. En la Constitución por suscripción pública, los promotores redactarán un programa de fundación que se someterá a la aprobación de la autoridad de Contralor. ¿Quién es la autoridad de Contralor?
les pregunto a ustedes, a ver si no se durmieron y están ahí, y quizás la saben. Si se acuerdan. Que incluso yo les decía, vayan a la página oficial del organismo, ahí están las resoluciones. Que eso hay que leerlo, porque, digamos, si la idea es formar una sociedad y después tramitar la inscripción o cualquier otro tipo de modificación en el contrato y demás, hay que estar al tanto de esas resoluciones que dicta el organismo, que es la autoridad de contralor, o dicho de otra forma, la autoridad de aplicación de la ley 19.550. La IGJ, la Inspección General de Justicia. Bueno. Entonces, una vez que está todo esto, el segundo paso, aprobado el programa, deberá presentarse para su inscripción en el registro, en un plazo. Omitida esta presentación, caduca automáticamente la autorización administrativa. Promotores. Todos los firmantes del programa se consideran promotores. Las resoluciones administrativas que dicte el organismo son recurribles, es decir, se pueden apelar ante el tribunal, en la justicia. Y el contenido del programa, artículo 170. El programa de fundación debe contener. Y todo lo que tiene que contener. Las firmas de los otorgantes tienen que estar autenticadas por escribano público o un funcionario competente. El plazo de suscripción no tiene que ser superior a 3 meses, computado desde la inscripción. Hay que remitirse al artículo 168. Contrato de suscripción. El contrato de suscripción debe ser preparado en doble ejemplar por el banco y debe contener transcripto el programa que el suscriptor declarará conocer y aceptar y suscribiéndolo y además. Y todos estos requisitos o el contenido del contrato de suscripción. Fracaso. Bueno, cuando esto fracasa, no cubierta la suscripción en un plazo, los contratos se resolverán de pleno derecho y el banco restituye de inmediato a cada interesado el total entregado sin descuento. Cuando haya más suscriptores de lo previsto, la asamblea decidirá su reducción a prorrata o aumentará el capital hasta el monto de las suscripciones. Bueno, como verán, es todo un paso a paso, por eso es de forma escalonada o de suscripción pública. Se forma una asamblea, hay votación, hay mayorías. Los promotores pueden ser suscriptores. Y el banco puede llegar a ser un representante de suscriptores. Los promotores responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones contraídas para la constitución de la sociedad. Bueno, todo esto es la forma escalonada o de suscripción pública.
Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, quedamos en comunicación. Cualquier consulta me preguntan. Perfecto, profe. Claro, profe. Gracias. Buena semana. Buena semana. Gracias, profe. Que te vaya bien. Chao, chao.